Sean todos bienvenidos. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes este tema que al inicio me pareció un poco árido por ser histórico, pero que luego me entusiasmó al poder considerar a Don Bosco como una figura genial de su tiempo, poderlo contemplar como la revolución más constructiva del siglo XIX y que sigue proyectándose hacia nuestro siglo. Sorprende ver cómo la vida de este hombre singular quedó marcada por aquel sueño que tuvo cuando él tenía apenas 9 años. Un sueño que no solo marcó su vida, sino la de millones de jóvenes que gracias a él pudieron tener un nivel de vida más digno. Todo por compartir ese impulso vital que brota de su persona. Para conocer a Don Bosco, su actividad y el legado educativo que nos dejó, es necesario conocerlo en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo es este tiempo y el ambiente en que vivió Don Bosco? Vamos a considerarlo en 3 aspectos. Primero, en el aspecto cultural y político. Don Bosco nace el 16 de agosto de 1815 en Ibequi, una aldea del Piamonte, y muere el 31 de enero de 1888. Toda su vida la vivió en Italia, y en un tiempo en que su país pasó por varias transformaciones. Él nace propiamente 2 semanas después de la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo, en el tiempo de la Restauración. Se celebraba ya entonces el Congreso de Viena, con el fin de restablecer las fronteras del territorio europeo y reorganizar las ideologías monárquicas que aseguraran un equilibrio de poder y evitar así nuevas guerras revolucionarias como aquella de 1789, la Revolución Francesa. En este congreso, Italia quedó dividida en 8 regiones, una de las cuales al norte fue el Reino de Cerdeña, que comprendía la Cerdeña, Saboya, la República de Génova y el Piamonte, la tierra de Don Bosco, cuya capital fue la ciudad de Turín. Los reyes que habían sido destronados por Napoleón regresan a sus territorios con todo su poder. Por esto, Víctor Manuel I vuelve a Turín con todos los honores de un rey monárquico y apoya un proceso de transformación y renovación que fue operativizada luego por el alcalde Cavour y el ministro Rattazzi, que recordamos nunca tuvieron buenas relaciones con Don Bosco. Es desde Turín que se dan pasos para la unificación del futuro reino de Italia y también donde se llevan adelante varios procesos en la lucha contra los estados pontificios. Don Bosco llega a Turín en 1841, en el año de su ordenación sacerdotal y propio en el momento en que la ciudad comenzaba su desarrollo industrial, en contraste con la pobreza que se vivía en las aldeas a causa de las guerras napoleónicas que agobiaron aquella región de Piamonte. En el aspecto económico y social, la sacudida más fuerte de este tiempo fue el inicio de la Revolución Industrial. La emigración dio origen a un gran crecimiento desordenado de las ciudades industriales, con las secuelas de pobreza que esto trae.
Fenómenos también como la explotación de mano de obra, sobre todo aquella juvenil, la creación de un proletariado urbano que pronto tomó conciencia de sus derechos y de su propia fuerza. El éxodo también para ciudades americanas, y estas son apenas algunas de las consecuencias, ¿verdad?, del fenómeno socioeconómico que vivió esta ciudad de Turín. Juan Bosco llega y él solamente conocía hasta entonces la pobreza del campo, pero se encuentra con un gran mercado juvenil de jóvenes que en el mercado cerca de la plaza de Porto Palazzo pasan la jornada como vendedores ambulantes, como limpiabotas, desollinadores, mozos de mulas, repartidores de folletos, y van pasando la jornada así como pueden. Sin duda, esta realidad de la calle fue muy impactante para Don Bosco, pero lo fue más aún el encuentro con los jóvenes en la cárcel. Él mismo testimonia: me horroricé al contemplar la cantidad de muchachos sanos y robustos, de ingenio despierto, que estaban allí ociosos, roídos por los insectos y faltos de absoluto alimento material y espiritual. Sin embargo, el impacto más fuerte fue cuando Don Bosco constató que estos muchachos, apenas salidos de la cárcel con el buen propósito de cambiar de vida, regresaban a este lugar de castigo. Don Bosco no pudo quedarse indiferente ante esta realidad. Su sensibilidad evangélica y social lo llevó a dar respuestas y salir al encuentro de estos jóvenes. En el aspecto eclesiástico, la Iglesia también pasa por momentos muy duros. Se da el fenómeno del clero patriota, inspirado en la política de la reforma para dar solución al problema social. Se da también la supresión de congregaciones y órdenes religiosas y el cierre de varios seminarios a causa del laicismo. Afectó también la publicación del manifiesto comunista, la presencia de corrientes ideológicas al interno de la misma Iglesia, como el jansenismo, el rigorismo, el probabilismo. Incluso la pérdida de los estados pontificios por la unificación de Italia. Sin embargo, en 1817 surge también allí en la misma ciudad de Turín el convito eclesiástico o el colegio sacerdotal, con el fin de dar una preparación pastoral a los nuevos sacerdotes, ofreciéndoles una formación diversa a aquella de las corrientes jansenistas. Don Bosco, siendo estudiante en Chieri, dedicó muchas horas a la lectura, al estudio, pero también muchas otras a trabajos como pastelero, mesero, zapatero, compartiendo la vida de los jóvenes y luchando por su sueño de llegar a ser sacerdotes. Fueron tiempos en que Don Bosco disfrutó mucho, pero al mismo tiempo sufrió, porque él se daba cuenta del tipo de sacerdote que se formaba, más bien identificado como un modelo solemne, reservado, distante de la realidad y de la comunidad, o por las difíciles relaciones que se daban con los catedráticos, porque había todavía muchos profesores que tenían una mentalidad jansenista, sobre todo en lo que respectaba a la moral. En medio de todo esto, Don Bosco absorbió también el ambiente que estaba impregnado por las enseñanzas de San Francisco de Sales y de San Felipe Neri,
por las enseñanzas de su espiritualidad y de su amor al prójimo y a Dios, sobre todo porque estaban, ¿verdad?, en la parte norte de Italia. Ante este ambiente sociopolítico y religioso que hemos descrito muy brevemente, aparece la figura de San Juan Bosco. Juan, un hombre de Dios y un hombre práctico, que respondió lo más rápido que pudo a la misión que había recibido en el sueño de los 9 años y a las necesidades concretas de su entorno. Por esto podemos decir que Don Bosco fue un sociólogo práctico que supo dar respuesta oportuna y creativa a la situación de aquellos jóvenes abandonados de Turín. Primeramente, con sus oratorios, sus escuelas, sus talleres, que ya a finales del 1850, ¿verdad?, había sido una respuesta concreta. A este respecto también podemos decir que en 1854, cuando aparece el cólera en Turín, Don Bosco se hace presente. El 5 de agosto de aquel año, Don Bosco reúne a sus jóvenes y les dice: sabéis que el alcalde ha solicitado ayuda, pues hacen falta enfermeros y asistentes para cuidar a los apestados. Soy consciente, decía Don Bosco, ¿verdad?, que muchos de ustedes son muy jóvenes de edad, pero si hay algunos de los mayores que están dispuestos a venir conmigo para prestar ayuda, haremos una buena obra, agradable a Dios y de mucho provecho para nuestra comunidad. Esta actitud que siempre conservó Don Bosco fue la que también le llevó a aquella expresión y sobre todo a aquella vivencia de yo hago la política del Padre Nuestro. Pues Don Bosco, con el pasar del tiempo, fue intuyendo los procesos políticos de su país y llegó a convencerse de lo relativo de la política de partidos. Y por eso declaró: yo no seré de ningún partido, en todo caso seré del partido del Papa, como fiel y amante hijo de la Iglesia. Pero la inquietud de fondo de Don Bosco era dar respuesta a los jóvenes. Mientras se organizaban los medios para impartir la instrucción religiosa y la cultura general a los jóvenes en el oratorio, surgió otra necesidad. Pues no pocos jovencitos, algunos de Turín, pero la mayoría eran forasteros, se mostraban llenos de buena voluntad ante lo que Don Bosco les proponía, una vida honesta y laboriosa, pero solían responder que no tenían ni ropa ni casa donde morar, o al menos, ¿verdad?, por algún tiempo. Don Bosco no se hace esperar. Para alojar a cuantos pueda, acomoda un pajar en el que podían aquellos jóvenes pasar la noche sobre canastos de paja. Y varias veces se encontró con que algunos de estos jovencitos se habían llevado las sábanas, otros las mantas, y hasta hubo quien se robó la misma paja para irla a vender. Pero ante esta situación y ante muchas otras, Don Bosco nunca desistió. Eran muchos los jóvenes que frecuentaban el oratorio y su compromiso y amistad que Don Bosco sentía frente a ellos los impulsaba a visitarlos durante la semana en sus lugares de trabajo. Don Bosco
conoció siempre la realidad en primera persona. Y entonces lo vemos presente en barberías, en zapaterías, en lugares de construcción, con la preocupación de acompañar y de colocar a estos muchachos con patronos honrados y cristianos, en ambientes sanos, que no les pusieran en riesgo de ir a la cárcel. Cuando las relaciones entre los patronos y estos jóvenes aprendices se ponía un poquito en conflicto, Don Bosco se hacía presente y se ponía de parte de ambos lados. Hacía comprender a los patronos que Don Bosco quería que sus jóvenes fueran aprendices laboriosos, honrados, responsables, pero que también solicitaba que los patronos, por su parte, debían instruirlos adecuadamente, tenerlos alejados del escándalo y darles una paga justa. Por sus jóvenes también, Don Bosco se introdujo en el mundo de los medios de comunicación social de su tiempo. En aquel tiempo, el único medio de información era la prensa, los periódicos. Don Bosco se dio cuenta de la importancia de su influjo y tomó la decisión de aprovechar la imprenta como medio eficaz para la promoción religiosa, cristiana y social. Desde 1844 realizó una larga serie de publicaciones, de libros de devoción, de libros escolares, publicaciones periódicas. Para estas iniciativas editoriales, Don Bosco no trabajó solo. Él se valió de varios impresores turineses para fundar una tipografía propia y obtener mayores resultados. La tipografía se abre en 1862 y muy pronto se convierte en el centro propulsor de los talleres de Baldó. Don Bosco va mejorando la maquinaria, monta una industria de encuadernación, compra una fábrica de papel, abre una librería y al ver el crecimiento de su obra repetía convencido: en estas cosas, Don Bosco, para sus jóvenes, quiere estar siempre a la vanguardia del progreso. Muchos jóvenes del oratorio necesitaban ir a clases al centro de la ciudad o incluso algunos a trabajar. Pero en esos ambientes se encontraban con muchos peligros morales, se encontraban conversaciones o comportamientos que contradecían lo que ellos escuchaban y aprendían en el oratorio. Apenas Don Bosco se da cuenta de esta situación, comenzó a hacerles una brevísima platiquita por la noche. Nacen las buenas noches. Un breve comentario después de las oraciones con el fin de acompañar a sus jóvenes, de exponerles o confirmarles algunos valores que tal vez ellos pudieron haber puesto en duda a lo largo de la jornada por lo que hubieran visto o hubieran escuchado en las conversaciones. Respuestas vemos creativas, prontas y oportunas en función de la educación de los jóvenes. Por ellos, Don Bosco vivió y consolidó un modelo educativo, su sistema pedagógico preventivo que chocaba con los usos y costumbres del sistema represivo vigente en el siglo XIX, pero que sin duda dio, daba y dará muchos y mejores frutos. Don Bosco fue un hombre
que supo convivir con su tiempo. Participó en 1884 en la Exposición Nacional de la Industria, la Ciencia y las Artes, exhibiendo su maquinaria para fabricar papel, para imprimir libros y encuadernarlos. Y así, de la misma manera, se vio involucrado en los acontecimientos políticos como mediador entre el gobierno y la joven Italia unida y el Vaticano. E igualmente utilizó el tren para hacer largos y alegres paseos con sus muchachos, así como también se dejaba fotografiar siempre acompañado de sus jóvenes, por lo que parece ser fue el santo más fotografiado del siglo XIX. Don Bosco involucrado en muchas actividades, pero nunca se dejó distraer por su pasión vocacional, su vocación de dar respuesta a los muchachos con una formación profesional y cristiana. Siempre le veremos entregado a los jóvenes, pobres y abandonados de su tiempo. Don Bosco vivió en un siglo, como ya hemos visto, muy convulsionado. Lo conoció, lo disfrutó, también lo sufrió. Pero creo que vivió su historia personal como respuesta a Dios. Y desde allí él supo percibir la realidad juvenil, la situación histórica, y se sintió llamado a ayudar a convertir a centenares de lobos en jóvenes de bien para la sociedad. Para Don Bosco, el continente juvenil será considerado como la tierra de su misión. Él mismo atestiguó: Él me ha enviado a los jóvenes y es necesario que yo sacrifique todo lo demás para entregarme a ellos. Su vida puede resumirse sintéticamente en decir que Don Bosco no dio un paso, no pronunció una palabra, ni emprendió ninguna obra que no tuviera en mira el bien de la juventud. Hoy quizá Don Bosco sería un youtuber, un tiktokero o un significativo influencer, no lo dudamos. Pero sobre todo sería un hombre de Dios, un fiel discípulo de Jesús, buen pastor, un hombre orante de la realidad cotidiana, como siempre lo fue. Aquí encontramos la razón de ser, sin duda, del santo más polifacético, explosivo y constructivo del siglo XIX. Muchas gracias por haber compartido este espacio. Que Don Bosco nos alcance la gracia de su sensibilidad histórica, de su mirada trascendente y sobre todo de su creatividad apostólica para responder a los gritos de nuestros jóvenes hoy. ¡Viva Juan Bosco! ¡Viva Juan Bosco! ¡Viva! ¡Yeah! ¡Viva sus sueños entre nosotros!